Bueno, muchas gracias a todos. Buen día. Lo único... ¿Querés que me vaya para allá? Yo creo que si la empiezo... Sí, ya está. Ok. Bueno, buen día. Gracias por estar acá. Aparte de todo eso, o sea, como Argenbio, ASA, IRAC, somos parte del programa de manejo de resistencia a insectos y en ese marco es que vamos a dar esta presentación de hoy. Entonces, hablando de resistencia en malezas e insectos, presentan los mismos desafíos. Varios de ustedes ya tendrán una respuesta en la cabeza. Básicamente es un sí o no, algunos es un ni. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Cuando pensamos en resistencia, generalmente normalmente lo veníamos asociando a herbicidas en malezas, ¿sí? Pero que también tenemos que pensar que tenemos problemas de resistencia en insectos a las tecnologías BT o también a los insecticidas. O en realidad la resistencia es un problema que se da en cualquier ser vivo a las tecnologías que usemos repetidamente en el tiempo. ¿Sí? De hecho, ya Alexander Fleming en 1945, cuando ganó el Nobel por descubrir la penicilina, dijo que si usamos mal los antibióticos, el riesgo era la generación de resistencia. Y hoy la Organización Mundial de la Salud mandó una alerta diciendo que si no cambiamos la forma de producir, de administrar y de usar los antibióticos, la humanidad va a estar en un serio problema por resistencia y un bien que no vamos a poder seguir usando. Entonces, la resistencia, como lo decía, es un tema inherente a los seres vivos. ¿Y qué es la resistencia en realidad? Bueno, la resistencia es la capacidad, y acá la palabra está resaltada, heredable, de un biotipo de sobrevivir a una práctica de manejo que repetimos, o sea, a la cual antes moría, ¿sí? O era susceptible. Entonces, toda acción repetida en el tiempo que nosotros hagamos va a estar ejerciendo una presión de selección de esa población que es diversa. Todos los seres vivos, o sea, hay diversidad en las poblaciones, ¿no? En esas poblaciones basta que un par de individuos tengan un cambio, una diferencia, generalmente reflejada en una mutación en ese ADN, que hace que sobrevivan a una práctica que hacemos. Y nosotros, con las herramientas que usemos, no hacemos más que seleccionar esa resistencia, ¿sí? Me gusta usar este grafiquito porque se ve que, bueno, inicialmente tenemos una población diversa, esto pueden ser malezas, insectos, lo que sea, y nosotros estamos acá tratando de controlarlas o comerlas, ¿sí? Hacemos foco acá abajo, pero hay algún individuo en esa población diferente, que lo dejamos de lado, lo ignoramos. Ese individuo empieza a aportar sus genes, ¿sí? Esas características a la población, que empieza a cambiar esa proporción, ¿sí? Y nosotros seguimos acá abajo haciendo foco, pero vemos que la población va evolucionando para otro lado, hasta que nos damos cuenta que ya es tarde y ahí vemos el problema de resistencia en el lote. Entonces ahí nosotros tenemos que cambiar, reaccionar a esa evolución de cualquier sea ese organismo y empezar a ver qué podemos hacer diferente para ahora controlar lo que ya no podemos controlar con lo que hacíamos antes, ¿sí? Y acá el problema es que no podemos descuidar los nichos que dejamos abiertos cuando estamos cambiando, ¿sí? Entonces, acá un punto importante es que cuanto más diversa sea la especie que nosotros queramos controlar, ya sea malezas, insectos, mayores van a ser las posibilidades que haya en esa población algún individuo con un cambio que nosotros seleccionemos con las técnicas que usemos repetidamente. Entonces, el primer gran desafío de la resistencia es que la resistencia es un problema de números. Entonces, va a depender de esa frecuencia que tengamos y cómo nosotros la seleccionemos. Como dije, la resistencia es inherente a los seres vivos y está latente. Y lo que vemos a nivel de lote no es más que una relación de números y una proporción entre los individuos que poseen una característica de resistencia y los individuos susceptibles. De la forma en cómo nosotros empleemos las herramientas que tenemos para manejar esa población va a ser que seleccionemos esos individuos resistentes en mayor o menor tiempo, ¿sí? Entonces, la resistencia está latente, pero depende de nosotros que la seleccionemos o no. Nosotros somos los que tenemos el poder de retardar esa aparición a nivel de lote. Y si lo vemos expresado ¿por qué digo que es un problema de números? Porque tiene que ver con la frecuencia de individuos
resistentes en esa población inicialmente y el tamaño o el número de individuos totales que tenemos en esa población. ¿Sí? Generalmente las frecuencias de mutaciones o de cambios son estándares, van entre 1 por 10 a la menos 6 y 1 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos con una frecuencia de 1 por 10 a la menos 6 en 20.000 individuos, las chances de que haya uno con alguna característica de resistencia son 0,02. Ahora, si nosotros tenemos una población de 2 millones de individuos, con la misma frecuencia, posiblemente tengamos 2. Basta que sigamos repitiendo lo que estamos haciendo, los vamos a seleccionar muy rápidamente. Lo mismo pasa con insectos. Por eso digo que la resistencia es un problema de números. Y la otra gran pregunta es ¿por qué adoptamos las tecnologías? Y tiene que ver con eso de presión de selección. ¿Por qué hacemos determinada presión de selección con una tecnología? Porque nosotros adoptamos las tecnologías porque son flexibles, nos permiten mayor flexibilidad, más practicidad. Mayor eficacia, eficiencia, nos ahorramos tiempo. Aumentamos la productividad, nos simplificamos la vida. No siempre esas adopciones de tecnología tienen un menor costo, la mayoría de las veces sí, o por lo menos nos cierra la ecuación desde el punto de vista productivo, ¿sí? Pero todas estas razones hacen justamente que esa adopción de las tecnologías sea rapidísima. Y acá, para ponerlo en contexto, si comparamos lo que fue la adopción de los híbridos, tanto en Estados Unidos como en Argentina, de maíz, como el trigo con germoplasma mexicano, y acá tenemos la soja RR en Argentina, en 8 años estamos en un casi 100% de adopción, ¿sí? El maíz BT, el algodón BT, la soja BT no está acá en el gráfico, pero en algunas regiones está, o sea, igual siguiendo esa tendencia, ¿sí? Entonces, adoptamos rápidamente esas tecnologías porque son súper valiosas. Entonces, el segundo desafío es la concientización y la percepción. Tener en cuenta el valor de las tecnologías que tenemos y también tener en cuenta y concientizarnos de qué pasa si las perdemos. Pues muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y una vez que lo perdimos, ¿sí? Puede venir algo nuevo, pero si tenemos suerte, ¿sí? Pero lo importante es cuidar lo que tenemos y valorar lo que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, si miramos lo que es la tecnología de cultivos tolerantes a herbicidas, podemos decir que en general las ventajas están asociadas a un menor costo, una mayor facilidad y eficacia en controlar esas malezas, una mayor flexibilidad, porque podemos entrar al lote en momentos que antes no podíamos, y en muchos casos expandió, o sea, sobre todo con la soja RR, expandió la frontera de la soja. Estamos haciendo soja RR en siembra directa en lugares donde antes eran montes, ¿sí? Donde era impensado hacer agricultura. Ahora, ¿qué pasa cuando perdemos una tecnología? Bueno, los costos ya no son bajos, ¿sí? Se empieza a complicar la cosa. La facilidad y la eficacia se nos complica, pues tenemos que ver ahora qué podemos hacer, que va a ser seguramente más caro, más complicado, porque la tecnología que habíamos adoptado, la habíamos adoptado por todas las ventajas que vimos, para apagar ese incendio. La flexibilidad se nos fue al tacho, ¿sí? Ahora tenemos pocas herramientas y tenemos que ver cuándo podemos entrar a ver qué podemos hacer con eso. Y la región de siembra, y bueno, a ver si podemos seguir produciendo lo que estamos produciendo en donde estamos produciendo, sin esa tecnología. Bueno, ¿qué pasa con las tecnologías BT o la resistencia a insectos? Bueno, lo mismo pasó con las BT. Las tecnologías BT, sobre todo en maíz, permitieron expandir la zona de siembra de maíz. ¿Sí? Estamos haciendo maíz en lugares donde antes era impensado hacerlo. Y no solo expandieron la zona, sino también la fecha. Estamos haciendo maíces de segunda cuando antes de las tecnologías BT no lo podríamos haber hecho. Obviamente eso también trajo una gran reducción en el uso de insecticidas, una mayor tranquilidad, porque bueno, el cultivo está protegido. Eso hizo que también fuéramos menos al lote a monitorear, ¿no? Porque estábamos, está todo bien, es BT. Y asumíamos como que no iba a pasar nada. Menor costo por esa menor cantidad de aplicaciones, menor cantidad de veces de tener que estar encima, y una mejor calidad de grano por disminuir el daño en ese cultivo. Y acá la pregunta es,
Ahora, ¿qué implicancias tiene la resistencia en insectos? Y acá las preguntas que nos tenemos que hacer son, bueno, ¿cuáles serían mis herramientas para controlar los insectos si pierdo la tecnología BT? ¿Podría sembrar maíz? ¿Podría seguir sembrando maíz tardío en donde estoy? Es más, ¿podría seguir sembrando maíz en donde estoy? ¿A cuánto se dispararían mis costos y la complejidad de mi sistema? ¿Podría tener a alguien para hacer la aplicación en tiempo y forma? Estamos hablando de controlar bichos que los tenemos que controlar antes que entren a la planta o antes que se escondan abajo del tapón en el cogollo. Y la pregunta que surge cuando vemos que todas las de arriba nos ponen un poco nerviosos y dicen, bueno, pero ya va a salir algo nuevo. ¿Cuándo sale lo nuevo? ¿Qué va a haber nuevo? Bueno, el tema es que cuando lo miramos y nos ponemos a contestar estas preguntas, la región de siembra probablemente la empecemos a perder. Si perdemos la tecnología, no vamos a poder seguir sembrando maíz donde estamos sembrando. Lo mismo las fechas de siembra donde estamos sembrando. Vamos a tener que volver a usar insecticidas, con todo lo que eso implica, el tema del monitoreo, el buen timing, o sea, estar con el insecticida en el momento oportuno. La tranquilidad también se nos va al tacho. El menor costo se nos dispara, o sea, porque los costos se van a disparar y la menor calidad de granos queda, digamos, en jaque. Entonces, ¿cómo? O sea, cuando hablábamos de resistencia a herbicidas en malezas, decíamos, bueno, sí, todo bien, pero no es mi problema. Yo no lo tengo en el lote, no lo estoy viendo, sí, hay algunas regiones, pero a mí no me preocupa. El tema de la resistencia es que empieza latente, ¿sí? No es que explota de un día para el otro. La vemos explotar. La vemos explotar en el lote de un día para el otro. Pero en realidad lo que está pasando es que se van acumulando esas frecuencias, que al principio son bajitas, hasta que llega a un nivel que pasa la frecuencia de resistentes, sobrepasa la frecuencia de susceptibles, y ahí es cuando las tecnologías fallan. Entonces, el mensaje de acá es, tenemos que mirar, y este es un ejemplo de lo que pasó con resistencia al glifosato en Australia con distintas especies, pero lo interesante acá es que en todos los casos, en un principio estaba como latente, hasta que de golpe, ¡pum! Y acá, che, hay resistencia. No, sí, la resistencia estaba de hacía 3 años, 4 años, lo que pasa es que vos no la estabas mirando, no la estabas siguiendo, no la tenías registrada, no la tenías presente. Acá se puede ser mucho más proactivo y tenemos muchas más herramientas para manejarla que cuando estamos acá. Acá tenemos que llamar a los bomberos y con suerte podemos hacer algo. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es el monitoreo, o sea, seguirlo, estar y ver cómo van evolucionando esas tecnologías. Con insectos lo mismo. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, para una proteína, para un insecto. En el primer año todo bien, nada de poblaciones resistentes. Cuestión de 3 años, 50% de las poblaciones resistentes. No, pero explotó este año. No, no explotó este año. Estaba acá, latente. La fuimos seleccionando y fuimos tan buenos seleccionándolos que en poco tiempo la vimos explotar. Y esto es lo mismo. Esto es número de poblaciones de biotipos con resistencia a medida que fueron incrementando los millones de hectáreas con cultivos BT sembradas en el mundo. Entonces, monitorear es clave para ver cómo están respondiendo a nuestras tecnologías y poder detectar esos daños, digamos, no esperados lo antes posible para poder ser proactivos. Y ahí es otro tema importante, y acá es donde veo una diferencia importante entre malezas e insectos. Como dice Juan Carlos Papa, monitorear malezas es fácil, o los venimos haciendo, por lo menos lo hacemos en monitoreo chatarra, desde la chata y rápido. ¿Sí? Pero es fácil ver las ramas negras que no pasan la soja, el amaranto que no pasa la soja, y en algunos casos hasta el maíz. Ahora, monitorear insectos al momento de cosecha, o cómo llegamos a la cosecha, no es algo tan común de hacer. ¿Sí? Es como que lo vemos de afuera y decir, no, está divino, el maíz está bárbaro, y si hay alguna planta volcada, y no, sí que hubo una tormenta fuerte, un viento fuerte. Pero es difícil que vayamos, pelemos caña, cortemos para ver el nivel de diatraea que tenemos ahí, por ejemplo.
Entonces, me gusta usar esta, algunos que están acá ya la vieron en otra presentación, pero me parece que resume un poco la cosa. Antes la soja RR y la siembra directa, nos poníamos las botas, salíamos al campo, monitoreábamos, estábamos muy, digamos, frescos y hábiles con identificar malezas y teníamos una paleta amplia de herramientas y de herbicidas que sabíamos combinar y usar en forma muy, muy eficiente. Con la soja RR y la siembra directa pasamos a manejar las malezas por teléfono. ¿Aplicaste? Sí, apliqué, ya está. Y no, le puse 2 litros porque había... Bueno, no, le subí un poquito. Bueno, funcionó. Era eficiente, era simple, era barato, hasta que el teléfono se puso en rojo. Y ahí dijimos, tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasó? Nos tuvimos que poner las botas de vuelta, ahora estamos saliendo al campo, monitoreando con la desventaja o el desafío que perdimos el ejercicio y la forma y toda la expertise que teníamos en identificar malezas y que ahora nuestra paleta es un poco más acotada y que también tenemos que volver a reaprender cómo usar y cómo combinar esas estrategias que tenemos. No solo las químicas, sino cultivo de cobertura, manejo cultural y demás. Entonces, la última de concientización y percepción es, bueno, como les decía, es importante saber que la evolución de resistencia a plagas es la principal amenaza de los cultivos BT. Y en respuesta a esa última pregunta que decíamos, bueno, ya va a salir algo nuevo, el tema es que estamos acostumbrados a los teléfonos celulares, a las computadoras, siempre cada año sale una nueva versión, una nueva tecnología, un nuevo chiche. Bueno, con la parte biológica tarda un poco más. Y en particular, con el tema de los BTs, no va a haber nuevas tecnologías BT en el mercado por un tiempo importante, probablemente no antes de 2025. ¿Sí? Y lo que venga va a estar basado en lo que hay ahora. O sea, no es 100%, es combinar lo que hay ahora con lo nuevo para hacer algo más sustentable. La clave es proteger y que lo que tenemos ahora siga siendo eficaz. Entonces, ahí pasamos al tercer desafío, que es que cambiar los hábitos no es fácil. ¿Sí? Cambiar es clave, cambiar a tiempo para hacer un manejo proactivo en lugar de esperar a ser reactivos y salir a apagar incendios. Pero cambiar la forma en que hacemos las cosas no es fácil. A mí me pasa con la recomendación de decir, bueno, sí, hacer ejercicio de la mañana, adquirir el hábito de hacer ejercicio en la mañana es buenísimo. Sí, fantástico. O sea, no me cierra la ecuación, o me cuesta hacer cerrar la ecuación. Es un esfuerzo grande, ¿sí? Implica dedicación, tiene un costo asociado, ¿sí? Y el tema es que muchas veces no vemos o es difícil de dimensionar claramente cuál va a ser el beneficio de pasar por toda esa complicación. Porque si vos decís, bueno, no, es así, vos haces esto y tenés, no sé, tal efecto en el cuerpo. Bueno, generalmente es un efecto de bienestar, de todo junto, que es real, pero no es tan tangible. ¿Sí? Es difícil dimensionarlo claramente. Y desde el punto de vista de manejo de malezas, ¿cuáles son? O sea, ¿qué podemos cambiar? ¿O cuáles son los hábitos? ¿En base a qué tenemos que cambiar nuestros hábitos? Bueno, cuando hablamos de manejo de resistencia, hay 1.000.000 de variables que entran en juego. Que yo acá las resumí en 3 grandes grupos. O sea, una es la biología de la especie, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos controlar? Y cuáles todas esas características que hacen que sea como es. La otra es genética de poblaciones, que también está asociado mucho a la especie y tiene que ver con cómo se mueven o cómo se cambian, digamos, o cómo están regidas esas frecuencias alélicas en la población. De esto mucho no podemos, o sea, es inherente a la especie, ¿sí? Con las que estemos trabajando. Pero después hay otra pata muy importante que es todo lo que es operativa, y ahí es donde nosotros somos claves, ahí es donde nosotros definimos qué es lo que hacemos. Y ahí es donde podemos ponerle cabeza y hacer las cosas que contribuyan a retardar esa selección de resistencia, que se resumen todas esas operativas en lo que es manejar la presión de selección, ¿sí? Ver cómo regulamos y cómo
combinamos las estrategias de la mejor forma posible para bajar esa presión de selección. Entonces, con acciones de manejo apropiadas y el monitoreo podemos retardar esa evolución o aparición de resistencia. Y acá puse como ejemplo, me pareció que era interesante poner un ejemplo de la REM, ¿sí? De la red de malezas resistentes justamente de acá de APRESIT, donde se hizo una encuesta a productores y asesores, decir, bueno, ¿qué acciones estarías dispuesta a tomar para enfrentar el tema de malezas problemas, ¿sí? O malezas resistentes? Y hay cosas interesantes. O sea, la barra azul es a nivel de país, las otras son distintas regiones. Vamos a focalizarnos en la azul. Para el tema de monitoreo y frecuente y de calidad, el 73% dijo que sí, estoy dispuesto a hacerlo y creo que es importante y que me puede sumar. La otra es prácticas culturales o prácticas adicionales, digamos, a lo que es el uso de herbicidas. Es decir, bueno, nos estamos dando cuenta que con el herbicida o con el pesticida solo no alcanza, tenemos que ver cómo lo combinamos de la mejor forma con herramientas alternativas. Y el tercero, mayor y mejor uso de herbicidas. Si lo tradujéramos a insectos sería, bueno, mejor uso de las tecnologías, ¿sí? Uso correcto de esas tecnologías. Entonces, si les hiciera esta misma pregunta para insectos, ¿qué harían? O sea, ¿qué estarían dispuestos a hacer para manejar la resistencia a insectos? ¿Sí? ¿Qué me contestarían? ¿Sí? Cada uno tiene su respuesta. Bueno, todas las respuestas que pensaron cada uno de ustedes se pueden resumir en este gráfico y yo diría que la principal y un muy buen punto de partida, digamos, como la base, la clave de la estrategia, es la siembra de refugios. ¿Por qué? Porque la siembra de refugios en un cultivo BT es la forma que tenemos y la más efectiva que tenemos de asegurarnos de mantener una frecuencia alta de individuos susceptibles en el lote. ¿Sí? Toda la parte del cultivo BT está haciendo una alta presión de selección de esos insectos resistentes que pudiéramos tener. Necesitamos contrapesarla, digamos, y compensarla aportando individuos susceptibles. Y esa forma de aportar individuos susceptibles que tenemos es con el refugio. Que aparte tiene que ser combinado, de vuelta, como decíamos antes, cuanto más diversa sea una estrategia y cuanto más herramientas podamos combinar, más eficaces vamos a ser o mayor posibilidad de éxito vamos a tener en retardar la resistencia. Entonces tenemos que ver de rotar cultivos para interrumpir, digamos, los ciclos de las plagas, de hacer un control adecuado de malezas y de insectos en rastrojos para tratar de empezar la campaña con la menor cantidad de individuos en ese lote, hacer lo que podamos para lograr una buena implantación de ese cultivo. Un cultivo bien implantado, parejo, tanto el refugio como el BT, va a hacer que tenga mejores chances de competir contra los insectos y el tema de monitoreo durante toda la campaña y control cuando sea necesario. Acá les puse la página del programa de manejo de resistencia donde pueden encontrar toda esta información. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, la primera es que la resistencia es un fenómeno inherente a los seres vivos. O sea, está latente. ¿Sí? Está ahí, es natural, es normal, es consecuencia de la diversidad que hay en las especies de malezas e insectos, ¿sí? O bacterias en la especie que quieran. Y depende de nosotros, de la forma como usemos las tecnologías que tenemos, si seleccionemos más rápidamente o más lentamente esa resistencia a nivel de lote. Ahora, es importante tomar en cuenta que esa resistencia pone en riesgo, ¿sí?, los beneficios de esas tecnologías que tan rápidamente adoptamos porque nos suman para algún lado. A cada uno le sumará por algún lado, ¿sí? Pero tienen ventajas claras y tangibles que no podemos perder. Y la otra es, bueno, lo que ya sabemos, que cambiar los hábitos es difícil, pero un manejo proactivo contribuye a retardar esa aparición de resistencia. No en vano está el dicho popular, es mejor prevenir que curar, ¿no? O sea, cuando más nos adelantemos al fenómeno, mejor armados vamos a estar para poder retardarlo y controlarlo. Entonces, así como incorporamos la combinación y la rotación de herbicidas con distintos mecanismos de acción en los planes de manejo de resistencia
herbicidas en malezas, la principal estrategia o el punto de partida y algo que podemos hacer ya para el manejo de las tecnologías BT es la siembra de refugio. ¿Sí? Que después combinaremos con el resto de las buenas prácticas, pero es algo clave y que tiene un impacto altísimo. ¿Vieron el famoso 80-20? Ponele foco a lo que tenga el... Bueno, es una de las prácticas que mayor impacto tiene en el retardar la aparición de resistencia y la selección de resistencia. Entonces, para terminar, el mensaje es cuanto más holística, digamos, y diversa sea la estrategia de manejo de nuestras plagas, sean malezas, sean insectos, o lo que queramos controlar, hongos también, o sea, a nivel de lote, mejor armados vamos a estar para retardar esa aparición de resistencia. Y bueno, y con eso terminamos. Les agradezco por su atención y creo que tenemos lugar para preguntas. Porque creo que tenemos un solo micrófono acá. Sí. Este que está encendido. Hola. Sí, mejor. Bueno, ahora hay un espacio para preguntas. Voy a ser poco democrático, voy a arrancar yo con una. Después paso el micrófono. Respecto a maíz y con lo que tiene que ver con resistencia a insectos, ¿cómo ves la tecnología que algunos semilleros proponen del refugio incorporado en bolsa? ¿Lo ves como simplificado, como algo que no va a funcionar, que funciona? Bueno, buenísima pregunta. El tema del refugio en bolsa, no sé si todos lo conocen, básicamente es que en la bolsa que uno compra tiene una proporción del evento BT y una proporción de maíz no BT, ¿sí? Entonces, lo que eso hace es simplificar a la hora de implantar ese maíz. Esa estrategia es una estrategia súper valiosa para manejo de diatraea, ¿sí? ¿Y por qué digo manejo de diatraea? Porque es específico, digamos, para la plaga que nosotros queremos controlar. Diatraea es una plaga que entra al maíz y se queda, ¿sí? No pasa de planta en planta. Entonces, cuando nosotros sembramos el refugio en bolsa, las plantas no BT quedan aleatoriamente distribuidas en el lote. Si nosotros tuviéramos un bicho que pasa de una planta a la otra y va comiendo de una y de otra, podemos tener que, como sería el caso de Spodoptera, ¿sí? Podemos tener un bicho que come en una planta hasta que llega a un determinado estadio larval, o sea, come en una planta no BT, hasta que llega a un determinado estadio larval donde las tecnologías BT no la controlan, pasa a la BT y come también, está comiendo tecnología pero no la está controlando. Tenemos otra plaga que crece en la planta no BT, pero es chiquita, pasa a la BT y la BT la va a matar. Entonces ahí estamos bajando la proporción de individuos susceptibles que queremos que aporte esa planta susceptible o esa planta no BT que tenemos en el lote. ¿Sí? Entonces, de vuelta, el refugio en bolsa funciona para todo lo que son plagas poco móviles, y en este caso diatraea, o sea, puntualmente diatraea, y entonces para controlar diatraea, pero en zonas que no haya alta presión de Spodoptera. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos, decir, sí, mi principal plaga es diatraea, pero también tenemos Spodoptera, vamos a estar, digamos, seleccionando para resistentes en Spodoptera. Y para lugares donde Spodoptera está en alta presión es impensado y puede llegar a ser contraproducente. Entonces es importante, de vuelta, usar las tecnologías de forma correcta para los lugares donde están recomendadas en la forma donde están recomendadas. ¿Sí? Porque las recomendaciones no son caprichos, sino están basadas en fundamentos científicos. Sí, una pregunta. Desde el punto de vista de la concepción holística de los manejos, si yo aumento la biodiversidad biológica, supuestamente tendría yo mejores controles por parte de los predadores, sobre todo el complejo de este tipo de orugas. Si yo hiciera, en vez de poner pusiese 4 o 5 especies de gramíneas con 2 o 3 leguminosas y aumentara en las siembras tardías la frecuencia en una amplia zona de cultivos de cobertura de multiespecies, ¿qué impacto tendría
sobre los predadores, manejando holísticamente el sistema de los predadores, sobre la posibilidad de aparición o no de la oruga. Bien. Bueno, una pregunta... Sí, larga. Sí. No, que bueno, obviamente la principal respuesta para eso depende de dónde, o sea, dónde esté y cuáles sean, o sea, porque enemigos naturales nosotros tenemos que pensar que también hay, están más abundantes en determinadas zonas y no en todos lados tenemos lo mismo, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es que todo lo que nosotros hagamos para aumentar esa diversidad de predadores está, o sea, suma. Lo que también tenemos que tener en cuenta es si esas especies que estamos usando también son hospederas intermediarias de la plaga que nosotros queremos controlar. O sea, la tenemos que mirar desde los dos puntos. O sea, uno, ¿cuánto me suma para la flora o la fauna benéfica o para los insectos benéficos y cuánto me contribuye eso, un hospedero intermediario de la plaga que yo quiero controlar? O sea, ese es otro punto a tener en cuenta. Y el último, diría que una cosa es lo que puede estar pasando en el momento del año donde no tenemos el maíz, que hay cosas pasando y pueden, o sea, los enemigos naturales pueden contribuir a disminuir esas poblaciones, pero otra cosa es lo que pasa durante el cultivo. O sea, es como que una cosa no excluye a la otra. Cuando llega el momento de sembrar la tecnología BT, necesitamos en ese momento que haya plantas no BT que estén, digamos, en estadio similar al de nuestro cultivo, porque ahí empezamos con otro tema, que es el tema de las preferencias, de oviposición y hasta dónde va la plaga. O sea, la idea, para que el refugio sea efectivo y funcione, tenemos que tener la planta tanto BT como no BT en el mismo estadio, si es posible. O sea, lo mejor es que sea de la misma especie, puede ser de otra especie, pero que no haya preferencia diferencial por el BT versus el no BT. ¿Sí? Ese es un punto clave, porque si no decimos, sí, acá tengo un no BT, sí, pero ¿vos viste algún bicho comiendo esa planta? No, no les gusta. Entonces no nos sirve para la función que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos en el refugio es que haya individuos que vayan, coman ahí, cumplan sus ciclos, se crucen ahí, que se crucen con los individuos resistentes que puedan estar siendo seleccionados en la parte BT y contribuyan con una descendencia, digamos, recesiva o susceptible. ¿Sí? Entonces, es una pregunta súper compleja, no le puedo dar una respuesta única, pero me parece que esas son las ideas y los puntos que tendría en cuenta para ver cuál puede ser el impacto. Y creo que ahí es un área buenísima y que hay mucho por aprender de cómo me impacta cada especie de cultivos alternativos o sea, que pueda tener en otro momento a la flora, o sea, los insectos benéficos y también cómo me afecta la dinámica de mis plagas. Ese es un nicho interesante para estudiar, digamos. Sí, buenas. Mi pregunta iba por el lado del manejo del refugio, si tanto para maíz como para soja, si hay alguna recomendación, a ver si se tiene que ser un poco más tolerante en el tema del control de la plaga, si no hay que controlarlas y cómo es el tema ahí, porque como que si no dejamos reproducir la plaga ahí también como que es medio contradictorio el tema ahí. Sí. Bueno, esa también es una muy buena pregunta. El tema, y de vuelta, o sea, en general la idea del refugio es que contribuya con suficiente cantidad de individuos susceptibles, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es, si tenemos una alta presión de plaga inicialmente, sí podemos hacer aplicaciones, pero no tenemos que dirigir esas aplicaciones a mantener el refugio completamente limpio. Si no, tenemos que hacer quizás aplicaciones tempranas, es decir, bueno, bajo un poco mi población inicial, pero después llegar, por ejemplo, en maíz hasta B6 y después de ahí ya no aplicar más insecticidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si siguiéramos aplicando insecticidas, estamos bajando
la población, la proporción o la cantidad de individuos susceptibles que estamos queriendo producir en ese refugio. Entonces no vamos a tener suficientes para que se crucen con los del cultivo BT. Entonces, de vuelta, todo depende de dónde estemos. Si tenemos una generación de la plaga o dos, bueno, ahí con una aplicación temprano estamos. Si estamos más al norte, cuando tenemos Despodoptera, no sé, 4 o 5 generaciones, bueno, ahí quizás una no nos alcanza, podemos hacer 2, pero tenemos que ser conscientes de no pretender controlar todas las generaciones de las plagas en el refugio, porque necesitamos de individuos susceptibles para que se crucen con los resistentes. Luz, buenos días. Tengo dos preguntas enfocadas en insectos. Vos planteabas el hecho de ir afrontando varios aspectos para mejorar los controles. Yo te planteo el caso de chinche, por ejemplo, donde no tenemos resistencia genética y donde hoy, si no me equivoco, hay solamente 2 grupos químicos para controlar. ¿Cómo manejamos el peligro de resistencia en ese grupo de insectos? Y la otra es cómo ves la posibilidad de hacer tratamientos específicamente para cogollero, para Spodoptera, en materiales que aún hoy, digamos, en la zona donde yo estoy, que es Entre Ríos, que hay fuerte presión, ya hay un solo tipo de evento que se banca 100% el daño. Y a los que están yendo todas las empresas, o casi todas las empresas, porque lo que están haciendo es apilar ese evento sobre los que ya tenían. Entonces nosotros por ahí tenemos camas de nacimiento que uno llega a encontrar 20 insectos nacidos chiquititos en la planta y la presión de selección es altísima. ¿Cómo ves la posibilidad de hacer tratamientos con insecticida aún en esos eventos resistentes para, tratar de que el evento controle algún posible insecto que no haya muerto al insecticida, pero que no pongamos toda la presión sobre el evento, digamos? Sí. Bueno, buenísimas las dos preguntas. Para la primera, yo no soy experta en insectos ni en manejo de insectos, o sea, para los que me conocen más, yo vengo de malezas y mi background es dinámica de poblaciones. O sea que te lo voy a contestar desde el punto de vista de dinámica de poblaciones. Pero está buenísimo, me encantó la pregunta por el concepto, que es decir, bueno, acá la presentación estuvo centrada en resistencia a BT, a eventos BT, pero lo mismo es con resistencia a insecticidas. Entonces, está bueno que ya haya gente que esté pensando en también cuidar eso. Y la recomendación básicamente con respecto a eso es, de vuelta, la estrategia es rotar o combinar modos de acción de esos insecticidas. Ahí lo que tenés que respetar o ver o conocer, que yo no te lo puedo decir, es cuál es tu ventana de aplicación para esa especie en particular de insecto. Entonces decir, bueno, en esta primera aplicación utilizo el producto A. Necesito tanto tiempo para una generación, voy a hacer una segunda aplicación, voy a usar un producto B. Y así ir combinándolos o rotándolos a lo largo del ciclo, ¿sí? Todo lo que puedas hacer de manejo de la fecha de siembra, manejo de susceptibilidad o no de una determinada variedad, o sea, todo lo que pueda sumar desde manejo cultural, suma. O sea, de vuelta, cuanto más integral sea ese enfoque, mejor. Pero esa es básicamente la idea, rotar y tratar de combinarlo lo poco que hay de la mejor forma para que dure. Y después la otra con respecto al control de insectos en las tecnologías BT, sí, es viable y es algo que está recomendado. Si vos llegas por eso, el tema de monitoreo es importante, monitorear, y ahí es importante monitorear por separado el lote BT del refugio, ¿sí? Porque esperamos que haya cosas diferentes pasando en cada caso. Entonces, pero sí, se ve una presión importante, sobre todo de Spodoptera en tu maíz BT, se pueden hacer aplicaciones de insecticidas, ahí incluso se pueden hacer aplicaciones con algún producto de mayor residualidad. La recomendación para aplicación de insecticidas en el refugio es que sea un producto menos residual, ¿sí? Porque por lo que les decía antes, es importante que algunos bichos estén, ¿sí? Porque necesitamos para que se crucen con los que pudiéramos estar seleccionando en el BT. La ventaja de una aplicación de insecticida en tu parte BT es que es otra herramienta más que estás sumando y estás ayudando a por lo menos
Si esos insectos que están sobreviviendo hay una alta proporción de resistentes, bueno, bajás tu tamaño de población. Entonces, de vuelta, el número de individuos resistentes que puedas llegar a tener ahí van a ser menor de lo que hubieras tenido si no hubieras hecho la aplicación de insecticidas. ¿Sí? Sí. Hola, yo también tengo dos preguntas. La primera es, en el caso de la técnica del refugio, ahí está. En el caso del refugio que está pensado para prevenir la aparición de resistencia, ¿cómo ves a la técnica cuando la resistencia ya está en el medio, por ponerle algún término? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves o qué opinión tenés acerca del uso del refugio en zonas donde, por ejemplo, como es el caso de la región este, Santiago del Estero y NEA en general, el 100% prácticamente del algodón es BT, más del 90% del maíz es BT, y actualmente tenemos más de un 70% de penetración de soja BT también en el mercado, con lo cual, bueno, simplemente saber la opinión. Bien. Buenísimo. Me encantan las preguntas que están haciendo. Con respecto a la primera pregunta, el tema del refugio, en una zona donde ya ha habido poblaciones resistentes, la principal respuesta ahí, o el principal concepto importante a tener en cuenta ahí, es que la resistencia es un problema de poblaciones, de biotipos, no es un problema de especies. ¿Sí? No sé si se entiende la diferencia. Tenemos una especie que era susceptible a determinada tecnología y en una población algo pasó y nosotros seleccionamos esa población y ahora esa población no se muere sobre la tecnología, ¿sí? En este caso puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando digamos, bueno, sí, resistencia es spodóptera a esta tecnología o resistencia de atraer a esta tecnología, es para esas poblaciones donde se vio, no quiere decir que sea generalizado en todo el planeta, ¿sí? Entonces ese es un primer punto. Cuando vos estás en un lote, o sea, confirmar la resistencia no es fácil, ¿sí? Es medio un gris, medio como que vos lo ves a nivel de, bueno, esto no me está performando, digamos, de la forma que yo esperaba, pero no es que tenés los bichos con la banderita y dices, yo soy resistente. O sea, es complicado. Entonces, el refugio es clave siempre. Y cuando tenés un tema de resistencia, más todavía. ¿Por qué? Otra complicación, otro concepto a tener en cuenta ahí es que la resistencia puede tener distintos niveles de resistencia. ¿Y de quién dependen esos niveles de resistencia? De la proporción de individuos que tengas en la población. La resistencia es un problema de números. Si vos estás en una zona candente y no haces refugio, te estás apagando el incendio con nafta. O sea, te estás tirando nafta a la población resistente. Al poner el refugio, por lo menos, estás haciendo lo más que puedas para tratar de mantener o revertir esa población. No los vas a eliminar a los resistentes. Una vez que la resistencia se establece y tenés que lidiar con ella. Sí podés manejarla. Entonces ahí te aporta y un montón. Eso con respecto a la plaga resistente. Y el tema es que hay otras plagas que también SBT puede controlar, secundarias, que si no haces el refugio, estás seleccionando para que aquellas otras plagas también empiecen a seleccionar resistencia en esas plagas. Entonces, por los dos lados, el refugio es clave, ¿sí? Independientemente de que tengas resistencia. Ahora, acá otro punto, porque sale en temas, es lo clave y lo importante es que el refugio sea no BT. No BT, cero. O sea, no ningún BT. No se puede usar como refugio una tecnología BT para la que se haya generado resistencia, ¿sí? Porque de vuelta, puede haber resistencia en otro lado, pero en donde vos estás, eso sigue funcionando y para las otras plagas sigue funcionando. Entonces ese es otro mensaje, o sea, clave. El refugio es refugio no BT. Querés o sea, con respecto a tecnologías de tolerancia a herbicidas, la que quiera, y lo mejor es que sea la misma que tenés en tu BT. Pero el refugio, por definición, tiene que ser un híbrido, una variedad no BT. Y la segunda pregunta, que está asociada con esto, es ¿qué pasa en un lugar donde tengo todo BT alrededor? Bueno, de vuelta, más importante todavía tu refugio. O sea, es importante que a nivel de lote vos tengas
esa posibilidad y ese refugio sembrado para que contribuya con individuos susceptibles en tu lote. Piensen que, o sea, acá cuando empecé a armar esta presentación, pensaba malezas, insectos, entonces, bueno, le empecé primero más por la parte técnica, dije, no, va a ser quizás medio densa, vamos a encararla por el otro lado, y una cosa que uno piensa es, bueno, unos se mueven, otros no se mueven, las malezas también se mueven las semillas, se mueven, o sea, vuelan, se las llevan los pájaros, se mueven con el agua, ¿sí? Entonces tenemos que pensar a dos niveles, uno es lo que pasa en nuestro lote y todo lo que podemos hacer nosotros a nivel de lote, y otra cosa que quizás podemos manejar menos, que es lo que pasa a nivel zonal. Ahora, ¿qué pasa? Si cada uno de nosotros cambiamos los hábitos y empezamos a hacer lo correcto en donde estamos, a nivel región, digamos, vamos a estar mucho mejor parados que si seguimos haciendo las cosas como estamos. ¿Sí? Entonces, lo importante es que cada uno haga su parte para que entre todos y esa migración o posibilidad de recibir resistencia a otro lado sea menor. ¿Sí? María Luz, buenos días. Sí. Llegué tarde a tu charla. La pregunta es concreta acerca del refugio en maíz. Hay un par de empresas que sugieren que el refugio sea un 5%. La pregunta es si es correcto eso y si es lo mismo para Yatraea que para Spodoptera. Sí, bueno, uno de los puntos, o sea, el programa de manejo de resistencia, lo que hace, nuclea, digamos, a todas las empresas que tienen tecnología, ¿no? Y uno de los objetivos del programa es definir y acordar esas prácticas de manejo y esas recomendaciones para las tecnologías. Cuando nosotros, o sea, cuando se define la proporción necesaria de refugio, hay varias formas que se puede hacer. Una de las que se toma en cuenta es los modelos de predicción de cuántas generaciones se necesitan por cada plaga para llegar a un 50% de resistencia. Ese es uno de los temas que se tocan. Entonces puede ser que por esos modelos, o sea, un 5% alcance, un 10% sea mejor. El tema es cuál es la recomendación práctica, realizable y digamos, más efectiva. Entonces, desde ese punto y analizando, o sea, de vuelta, en forma conjunta entre las empresas, es que se acordó que para maíz lo más recomendable y que funciona para todas las tecnologías es 10% de refugio, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, van a ver que este año todas las empresas están saliendo con 10% de recomendación de refugio, 10% de adopción de refugio como recomendación general, ¿sí? Lo otro, o sea, es balancear lo que es efectivo o lo mínimo con lo que es lo más práctico y fácil, si quieren, o tratar de simplificar en ese punto el tema de las recomendaciones y generalizarlo en 10%. ¿Se entendió la...? ¿Sí? Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo por una cuestión de organización y las charlas que siguen tenemos que dar por terminado esto. Muchas gracias, María Luz, por tu predisposición. La despedimos con un aplauso.